Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Abra su Biblia por ahí. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y el tema se llama el juicio de los creyentes. El juicio de los creyentes. Bien, vamos a abrir la Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice la Escritura que es tiempo. Estamos hablando del tiempo de Dios, no del tiempo que nosotros conocemos. El tiempo de nosotros es el Cronos, el tiempo de Dios es el Kairos. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, primero por ti y por mí. Y si empieza por nosotros, ¿qué va a pasar con aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, al Evangelio de Dios? Mire, hermano, aleluya. Va a haber juicio. Ciertamente vamos a entregar lo que hayamos hecho. Estamos aquí, todo va a estar siendo registrado. Todo está registrado. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a entregar. Y bien, la Biblia enseña que algún día todos nosotros, los creyentes, pues tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y tenemos que tener presente que vamos a ser sometidos a juicio. No habrá excepción alguna. Y este juicio ocurrirá cuando Cristo vuelva por su iglesia. El juez es Cristo. Bien. La Biblia habla del juicio del creyente como algo serio y sublime, sobre todo en vista de que incluye la posibilidad de daño o pérdida, de ser avergonzado delante de Él en su venida y de que se queme la obra de toda la vida. Sin embargo, en el juicio del creyente, Dios no dicta una sentencia condenatoria. Todo se va a poner de manifiesto. Comparecer que vamos delante del juez, ¿sí? Dios examinará y sacará a luz en su verdadera realidad los actos secretos, aquello que se hizo en secreto y que nadie conoció más que Dios y la persona que hizo esos actos. Va a ser los actos secretos, el carácter, tu carácter va a ser juzgado, el carácter mío va a ser juzgado. Las palabras, lo que hablamos, las buenas acciones o las malas acciones, las actitudes, los motivos, la falta de amor, la obra y el servicio de los creyentes, todo eso va a ser juzgado. En resumen, los creyentes tendrán que dar cuenta de su fidelidad o infidelidad a Dios y de sus acciones a la luz de la gracia, la oportunidad y la comprensión que se les haya dado. Lo que se te dio, tú vas a entregar cuentas. Lo que se te confió, los talentos que se te dieron, vas a dar cuentas de eso. Las malas acciones del creyente, cuando se ha arrepentido de ellas, son perdonadas con respecto al castigo eterno, pero todavía toman en cuenta el ser juzgadas para recompensa, porque dice la Escritura, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dios recuerda y recompensa las buenas acciones y el amor del creyente a su prójimo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Aleluya. Entonces los resultados específicos del juicio del creyente serán diversos. Habrá confianza o vergüenza, una de las dos cosas. Aprobación divina, tareas y autoridad, posición, recompensas y honor. Aleluya. El juicio inminente de los creyentes debe perfeccionar en ellos el temor del Señor y hacer que tengan la mente despejada y dominio propio, que velen y oren y que lleven una vida santa y piadosa como corresponde a hijos de Dios y que sean compasivos y bondadosos con todos. Bien, vamos a ver ahí qué es lo que se va a juzgar en el día del juicio, hermano. ¿Qué es lo que se va a juzgar? Se va a juzgar nuestra fe en Jesús
Vamos a ver ahí en San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 3, verso 17. Juan 3, 17 al 21, y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente no viene a la luz. Y ya dice la Escritura que ya están condenados. Y bueno, ya está la condenación ahí, porque vino la luz al mundo. Y la luz está en el mundo. Pero hay hombres que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque a todo aquel que hace lo malo, otra vez, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, dice el Señor. Porque todo aquel que hace lo malo, mucha gente está haciendo lo malo. ¿Por qué hace lo malo? Porque aborrece la luz y no viene a la luz. Para que no sean manifestadas las obras malas que están haciendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifieste que sus obras son hechas en Dios. Sí. Entonces se va a juzgar nuestra fe en Jesús, si es que en verdad tenemos fe en Él. ¿Sí? Porque dice que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Y sí, qué tremendo es esto. Aleluya. Bien. Vamos a ir a ver, vamos a otra cita ahí mismo, capítulo 5, verso 24. Capítulo 5, verso 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de que se va a juzgar tu fe en Jesús. Porque si tú escuchaste la palabra de Jesús y crees al que le envió, que es al Padre, ya de hecho ya tienes vida eterna y no vendrás a condenación, porque por cuanto escuchaste la palabra y creíste en la palabra y creíste al que Él envió, o sea Jesús, tienes vida eterna y no hay condenación para ti. Tú ya has pasado de muerte a vida. Así es que confía en esta palabra hermosa, tremenda, maravillosa, de que si tú tienes fe, entonces vas a ser salvo de por vida, eternamente pues. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea tu santo nombre. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Bien, vamos a ver ahí. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 7, verso 21 y 23, Mateo capítulo 7, 21 al 23, ¿qué dice ahí? Gloria al Señor. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos podemos decir Señor, Señor, y no por eso vamos a entrar al reino de los cielos. Solamente si hacemos la voluntad de Dios, entonces sí podemos entrar en el reino de Dios. Porque muchos le van a decir al Señor en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Dios les va a contestar, les va a declarar, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aunque haya gente que profetice en el nombre de Él, que eche fuera demonios en el nombre de Él, y en el nombre de Él haga muchos milagros, el Señor dice, no los conozco. Y Dios declara, Jesús declara enfáticamente que habrá muchos dentro de la iglesia que servirán en su nombre y creerán que son sus siervos, pero que en realidad nunca Él los conoció. Para escapar del engaño de los últimos días, los dirigentes de las iglesias y los demás creyentes deben estar totalmente comprometidos con la verdad y la justicia reveladas en la palabra de Dios, y no deben considerar el éxito ministerial como la norma por la cual juzgar su relación con Cristo. Es bien importante que tengamos relación con Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, ¿qué se va a juzgar ahí? Nuestro compromiso con Jesús. Tienes que tener un compromiso con el Señor. Pues eso es lo que se va a juzgar. La segunda parte, ¿qué se va a juzgar? ¿Qué se va a juzgar en ese día? Nuestro compromiso. Tienes que comprometerte con Jesús. No con el hombre, sino con Jesucristo. Aleluya. Veamos ahí en el capítulo 25, verso 31. Dice así, aquí está hablando del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aleluya. Se va a juzgar tu posición o nuestra posición como herederos de Dios. Ahí va a ser el juicio universal, el juicio de las naciones. ¿Qué compromiso tienes con Dios? ¿Cuál es tu posición como herederos de Dios? ¿Cuál es tu posición? ¿En la izquierda o en la derecha? Es importante saber en cuál lado va a estar, porque lo va a separar el Señor. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los que hicieron su voluntad a la derecha y los que no lo hicieron van a estar a su izquierda, pero van a tener diferente destino final. Bien, veamos algo más que se va a juzgar este día. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Cumplieron con lo que se les dijo, y están ahí esos. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Notemos cómo es que en ese momento ya no hay cielo ni tierra, y tampoco lugar para eso, para la tierra y el cielo. Y ahí están los muertos, los grandes y los pequeños, delante de Dios. Y hay unos libros en donde están anotados todos los hombres, las mujeres, todas las personas que hicieron maldad. Están en los libros.
Entonces, y otro, habla de otro libro, el que es el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Procuremos estar seguros de que nuestro nombre está en el libro de la vida eterna y no en los otros libros. Por cuanto el creyente permanezca, persevere en buscar a Dios y no se aparte ni apostate de la fe. Es muy importante esto, ¿sí? Y vamos a estar escritos ahí, estamos escritos ahí, y Dios no borra a nadie solamente que haga pecado contra él, ¿sí? Este juicio descrito aquí se llama el juicio del gran trono blanco. Incluye a los perdidos de todas las épocas. Incluidos serán los que fueron salvos durante el reino milenario venidero de Cristo aquí en la tierra. Está hablando de un libro nuevo, un libro de la vida, pues. Y viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Bien, entonces se va a juzgar si nuestros nombres están ahí. Eso es lo que va a ver el Señor. Y el Señor dice que Él no borrará su nombre de aquellos a los que Él ha salvado. Veamos ahí en Romanos capítulo 2:12. Romanos 2:12. Aleluya. Romanos capítulo 12 al 16 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacedores de la ley serán justificados. Mucha gente puede escuchar la palabra, pero si no se aplica la palabra, si no se conforme a la palabra, no va a ser justificado. Pero los que sí hacen la palabra, o sea que ponen por obra, viven la palabra, la ponen por obra, entonces sí son hacedores de la palabra. Esos sí van a ser justificados. Aleluya. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, una disciplina espiritual para aquellos que no tienen la ley, siguiendo lo correcto. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Le pone ahí Pablo. Aleluya. Entonces, los que continúen en el pecado, aunque no tengan conocimiento de la ley de Dios, perecerán porque tienen una medida de conocimiento del bien y del mal. Entonces, perecerán porque tienen una medida de conocimiento del bien y del mal. Dios no salvará automáticamente a los que no oyen el evangelio, ni les dará una segunda oportunidad después de la muerte. El castigo eterno que enfrentan los que no han tenido una adecuada oportunidad de entender el evangelio debe motivar al creyente a hacer un constante esfuerzo por llevar el evangelio a todas las personas de todas las naciones. Y hablando de los hacedores de la ley, esos son los que van a ser justificados. Pablo no emplea el término ley en el sentido de un sistema de estatutos que se deben obedecer para obtener la salvación. Sin la gracia, aquí, la ley representa la voluntad de Dios que se le ha dado a conocer a la humanidad. El solo oír la palabra de Dios no sirve de nada sin la fe. Otra vez, el solo oír la palabra de Dios no sirve de nada sin la fe, la sumisión y la obediencia. Es necesaria la obediencia a la fe, que obra mediante el amor. Aleluya. Es necesaria la fe que obra mediante el amor. Dice lo que dice el verso 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio, dice Pablo. Entonces va a haber juicio sobre los secretos
quiere decir que nunca los sacaron, ¿sí? Y ese día van a ser manifestados. Dios lo va a hacer claro, los va a sacar a la luz. Aleluya. Entonces vamos a ver nuestra observancia de la ley de Dios. ¿Cómo observamos la ley de Dios? La ley del amor, la ley de Cristo. Ya no la ley antigua, sino la ley de Cristo. Vamos a ver en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esta? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Eso está bien, está correcto. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así hablad y así haced, dice el Señor. Los creyentes deben hablar y obrar con la perspectiva de quienes serán juzgados por Dios y por la ley de la libertad, es decir, la ley y el amor que Dios derrama en el corazón de ellos por medio de su Espíritu. Dios condenará toda muestra de favoritismo porque quebranta la ley del amor. O sea, tú tienes que amar a todos, sin excepción de personas. Hacer bien sin excepción de personas, ¿sí? Entonces, es la ley de la libertad. Te deja libre, Señor, para que tú ames, no forzado, sino creyendo en la palabra de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo grande mandamiento. El segundo mandamiento, pues. Aleluya. Entonces vamos, también, ¿qué se va a juzgar? ¿Qué más se va a juzgar? Veamos en Lucas, capítulo 12. Aleluya. Verso 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilantes, apercibidos de que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier día puede venir el Señor. Y vamos a ser juzgados. Unos en el tribunal de Cristo, los creyentes, los demás en otra parte, es el juicio de las naciones. Pero dice aquí que estemos vigilando. Quiere decir que estés en santidad, haciendo lo correcto, viviendo lo correcto, hablando lo correcto, pensando lo correcto, con motivos correctos. Aleluya. Y tú y yo tenemos que estar aguardando a que Jesús venga y que cuando llegue y llame, tú le abras enseguida y le abremos enseguida. ¿Sí? Le abramos la puerta. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Tienes que estar alerta, tienes que tener ese concepto de preparación para cuando venga el Señor, porque una vez que te lleve, ahí se cierra el ciclo de tu vida y empiezas a entrar a la dimensión espiritual, en donde te van a llamar a juicio después, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el Señor. Al niño dice que y hará, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, Él los hallará así. Bienaventurados son aquellos siervos. Aleluya. Entonces, vamos a ver qué es lo que hicimos con los dones.
Si el Señor te dio un don, Él va a juzgar qué hiciste con ese don recibido de Dios. ¿Sí? Ese don que te dieron. Pero sepan esto, dice el Señor, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. Bendito Dios. En cuanto a la venida del Señor por su pueblo, la iglesia del Nuevo Testamento no tenía ninguna actitud ni perspectiva, sino que estaba cerca y podría ocurrir en cualquier momento. Todo creyente debía estar listo en lo espiritual en todo tiempo y esperando el regreso del Señor. Pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado si el Señor viene mañana? Mañana, lunes. ¿Hoy te preparaste? ¿Hoy estás preparado? Puedes decirle, Jesús, ya hice lo que tenía que hacer. Y me considero un siervo líder porque lo que tenía que hacer lo hice. A la hora que tú quieras, Señor, aquí estoy. ¿Puedes decirlo? ¿Quién puede decirlo? Todo creyente debe estar listo. ¿Sí? El creyente debe mantenerse tan unido al Señor como su mayor tesoro, que su esperanza y su deseo sean el retorno de Jesucristo. Debes estar preparado esperando el tiempo indeterminado de la venida de Cristo. La venida de Cristo es inminente, es decir, que Él puede venir en cualquier momento. El creyente debe esperar y buscar a Cristo mismo, no un conjunto de acontecimientos que pudiera comenzar en cualquier momento. Una bendición especial de la presencia y el cuidado de Cristo está reservado para los que con tal disposición y fidelidad aguardan o velan el retorno del Señor durante el intervalo entre su ascensión, cuando se fue, y su segunda venida. Aleluya. Entonces, debemos estar preparados porque no sabemos a qué hora va a venir Jesús. Pero hoy es el día en que podemos ponernos a cuentas con el Señor, ya que si mañana se cumple el día de que tú estés aquí en la tierra, pues nos van a juiciar. Entonces tienes que estar preparado, que no le debas a nadie nada, que a todos los hayas perdonado, que no tengas rencor, que no tengas amargura, que no tengas contienda con nadie, que estés en paz con toda la gente en la medida que tú puedas. ¿Sí? Sí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con toda la gente, dice el Señor. Y tienes que estar en paz con todos. Dije con todos. Aleluya. Entonces te van a decir, ¿dónde está el resultado del don que te di? ¿Sí? Se van a juzgar nuestras palabras. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Se va a juzgar también eso. Dice, generación de víboras, dijo el Señor a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira bien, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y lo que vemos, hermano, es que hay más gente que habla malas cosas. No hay mucha gente que hable lo bueno, porque de acuerdo a su lenguaje, así está su corazón. De acuerdo a está su corazón, así es su lenguaje. Pero pues dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Sí, al hablar buenas cosas edifica a las personas. Pero si habla malas cosas, tergiversa.
el asunto y van a ser juzgados por las palabras. Porque dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que se van a juzgar también nuestras palabras. ¿Qué tanto has pecado con tu lengua? ¿Qué tanto has pecado al hablar, inconscientemente o conscientemente? ¿Sí? Ahora también en nuestras acciones. Eclesiastés, veamos Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Veamos lo que dice ahí. Dice, sí, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, así sea buena o sea mala. Porque toda palabra, toda obra la va a traer a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como un mensaje final, Salomón, en este libro de Eclesiastés, le recuerda a sus lectores una verdad perdurable y solemne. Los seres humanos son totalmente responsables ante Dios por sus obras. El Señor evaluará a todos los seres humanos, creyentes así como incrédulos, y juzgará todas sus obras, sean buenas o malas. Nadie será justificado el día del juicio. Si ha descuidado o rechazado la gracia de Dios, no le va a valer justificación alguna. O sea, delante de Dios nadie se va a justificar. Si tú te descuidas o rechazas la gracia de Dios, va a haber consecuencias. Pero si tú cuidas tu vida espiritual, tu alma, y aceptas lo que el Señor te está dando, o sea, su gracia, persevera en esa gracia y confía. Esa es otra cosa de las que te quiero decir, que si tú estás aprovechando la palabra, la gracia de Dios, un final feliz va a haber en tu vida. Y podría decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, a la hora que quieras. Qué hermoso que Dios nos lleve a este lugar hermoso de que nos tiene prometido en su palabra, que en la presencia de Dios hay mucha bendición, delicias a su diestra para siempre. Entonces, hermano, ¿qué se va a juzgar en ese día? Muchas cosas. Hablamos solamente unas cuantas, pero hay más cosas que Dios va a juzgar en ese día. Hablando de los creyentes y de los incrédulos, también ellos van a recibir el juicio. Nadie en este mundo se va a escapar de ese juicio. Todos, indefectiblemente, vamos a ser enjuiciados. Última cita, 1 Pedro 4:5, veamos. 1 Pedro 4:5. Veamos aquí. Dice así, hablando de lo que van a entregar las cosas que hicieron el Señor. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hablando de la gente que está haciendo cosas terribles. Dice, porque dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, andando en el mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, te insultan, ¿por qué no vas con ellos? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús sí está preparado porque todo juicio se lo dio Dios a Jesús.
Él no va a hacer juicio, sino que se lo dio a su Hijo, pues, a Jesucristo. Y ya está preparado para que la gente lleve su cuenta, para que sean juzgados. Aleluya. Aprovecha, hermano, que tienes vida. Aprovecha que puedes arreglar tus cosas delante de Dios. Perdona al que te ha hecho daño. Suéltalo. Y ámale. Perdónale. Ya no tenga rencor por nadie. Sé fiel a Dios. Sé fiel al Señor. Eso te servirá mucho. Ser fiel a Dios y ser leal a Dios. Entonces viene el juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿en dónde se encontrará el impío, el pecador? Ánimo, hermano. Dios te bendiga mucho.